Bienvenidos sean todos, esto es El Sonido y la Furia y en esta oportunidad casi estoy hablando con las frases de Matías, pero porque anda dando vueltas y me contagia. En ese punto, hoy vamos a estar haciendo una charla hermosa con el amigo Marcelo Rubio, al que me tiene prohibido llamarlo escritor. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Y está muy bien en beneficio de los escritores, realmente. O sea, no ponerse un saco uno que no le queda. que uno se siente incómodo. Incómodo, grande. Claro. Perdido uno. Dice, ¿qué hago acá? Lo peor es que nunca es escritor solo, sino que es el gran escritor. Claro, gran escritor. Vos decís, encima peor, la embarran más. No, por favor. Estamos muy contentos porque leí de la editorial también El Caracol, voy a mostrar acá, El Llovedor, novela que debía leerla hace bastante, pero bueno, entre idas y vueltas. Y quedé maravillado. Bueno, así te voy a decir. Así directamente. Dije, loco, ¿qué onda acá? ¿Qué pasó? Contanos un poco de qué va esta novela. Más que nada para los youtubers espectadores, no sé cómo se les dice ahora. No tengo la menor idea cómo se diga, pero bueno, para la gente que está escuchando. Claro. Viste que acá los viejos somos todos turistas en estas plataformas. Totalmente. Y lo bien que hacemos. Sí, ¿no? Porque afincarse en lugares que sabe uno que tienen poca duración. No. Es un poco riesgoso, digamos, ¿no? O sea, uno sabe que dentro de poco será desalojado de ese lugar hacia otro lugar que desconocemos. No está bien crearse este habitante de algo que va a ser desaparecer prontamente. No, pero total, estamos un rato y la pasamos bien. Es lo mismo, ¿para qué estamos acá? No acá, digo, en esta charla, sino en el universo. Estamos un rato y la pasamos bien. Esa es la idea, por lo menos, ¿no? Sí, tratar de pasarlo lo mejor por lo menos. ¿Sabes que pensaba en que un poco tiene que ver con esto? Y es un poco hay algo del pasaje y los límites en la novela que me parece que es muy interesante. Contanos un poquito de qué trata. El argumento es bastante simple en algún sentido, ¿no? O sea, es una mujer viuda en la Pampa Argentina, en algún lugar de la Pampa Argentina, allá por el 1850, más o menos, por alguna referencia que se da, y donde no llueve de hace unos meses, y la desesperación de la gente del lugar, de esos lugareños, es bueno, contratar a la solución mágica. O sea, vamos a contratar a alguien que solucione esto, ¿no? Si Dios no lo soluciona, entonces buscan a una persona, un sobador, que está basado esto en la idea de los rainmakers norteamericanos que hemos visto mucho en las películas. Claro. Y entonces este hombre el baile de la lluvia. Claro, bueno, y en base a toda una serie de rituales, este hombre promete hacer llover. Hay que pagar el servicio de este hombre. Por supuesto. Y en el momento de la reunión tipo reunión de consorcio casi, ¿no? Todo el pueblo reunido ahí para ver qué hay que van a hacer. Ella escucha algo que no hay que escuchar. Y de ahí en más, a todas las tragedias que vienen sucediendo, no solamente por esta escasez de lluvia, sino por la vida de ella, que es una vida complicada, ella va a cometer un error en la búsqueda de querer hacer una solución. Claro. Y las cosas van a terminar como terminan esas cosas siempre, ¿no? Como una tragedia. Sí. Y creo que es un poco de tragedia, un poco de horror en algunas cosas. Y eso fue el juego de lo que traté de escribir en la novela. Me pareció hermoso porque, primero, vamos a la parte argumental, ya que estábamos hablando un poco de esto. Y en esa parte me parece que hay algo interesante que tiene que ver con que ella está siempre en los límites. Sí. ¿No? Hay algo de los extremos que están representados en los climas, ¿no? Exactamente. Porque ella vive una inundación. Cuando chica vive una inundación, toda la tragedia que implica una inundación. Impresionante la manera en que lo retrataste. Porque hay algo ahí de ese. Porque el problema no es la inundación, sino lo que queda después. Ese es el tema, ¿no? Me parece que el problema de las tragedias no es la tragedia en sí, sino lo que viene después de la tragedia. Eso es lo que a mí me aterra de la vida. Es decir, esa tragedia que vamos a vivir todos, ¿qué viene después de esa tragedia? Como no sabemos qué viene, me parece todavía mucho más dramático. Dramático y egoísta de mi parte, porque quiero saberlo para mí, no me interesa lo que pasa a los demás. O sea, a ver. No sabes ni para qué querés saber. Claro, lo quiero saber, no sé para qué, pero quiero saber, como la canción de Sumo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro, bueno, ahora mismo. Me queda poco tiempo y quiero saber para qué estuve acá. Ahora fuera de broma, sí lo interpreto como una cuestión egoísta esta. Y esta mujer vive en ese límite, es decir, ha conocido la riqueza y ahora vive en una forma austera. Ha tenido una vida sometida por el agua, la madre que muere por la locura, el padre asesinado. Lo de la madre es tremendo. Bueno, era otro tema de la novela, ¿no? Saber qué se hacía con los locos en esa época, porque claro. ¿Cómo se trataba una locura en 1850? ¿Qué se hacía?
Entonces vos investigás y no hay mucha información, porque claramente no había laburos psicológicos, ¿verdad? Y nunca se ha resuelto bien, ni siquiera hoy mismo. Ni siquiera hoy se ha resuelto Ni siquiera hoy mismo. Claramente. Es una deuda grande que tenemos en las sociedades modernas. Y que la vamos a seguir teniendo en la medida que gente que no tiene derechos prácticamente. Bueno, entonces, como no tiene derecho a reclamar prácticamente... Claro, y que tengamos también, acá me parece que esto entra también un poco en la novela, que no tengamos en cuenta que hay males que se han catalogado como individuales para que los demás sigan trabajando, que es un poco esa la idea, pero que no se toman como lo que son, sino sociales. Sí, ¿no? cuando esa locura social es un tema que comienza a complicar a los países y al mundo luego. Hemos tenido locos, ¿no? Que han tratado de dominar el mundo por voluntad propia. Claro. Digo, y bueno. Claro, y no es que pasaron 300 años, ¿eh? O sea, estamos aquí, todavía no pasaron 100 años de eso prácticamente. Sí. Entonces, es muy cercano todo esto, ¿no? Hay algo en eso, en el tratamiento también del mundo interior. Bueno, a mí me gustó mucho particularmente, o por lo menos me interpeló bastante, gran palabra siempre, interpelar se usa para todo. Es la ¿viste? palabra mágica de estos días. Sí, ¿te gustó la comida que te preparé? Me interpeló el paladar. Claro, por ese lado. Exactamente. Esa banda de rock Interpelares. Interpelares, exactamente. Interpelares. Hoy es un día interpelante. Claro. En eso, porque bueno, primero que está ambientada en el campo, tiene que ver un poco con mis orígenes, mi familia, como conozco yo esos lugares. Y es verdad, en ese punto, que las decisiones se toman mucho entre todo el pueblo, porque son pocos habitantes y viven todos lejos y tienen que enterarse, y esas distancias están representadas. Exactamente, acá. sí, eso es lo que también traté de hacer en esto, es un escenario un poco más grande, ¿no? O sea, claro. hay el personaje no solamente va y viene a través del tiempo, porque cuando era pequeña a estas fechas, o a esas fechas mejor dicho, sino recorre, va hacia un lugar, va hacia el pueblo, va hacia donde está parado el llovedor, vuelve a su lugar, hablamos de las distintas estancias que rodean el lugar, hay también algunas historias truculentas en esas instancias, donde hay hombres nada más, qué pasó con las mujeres ahí. Interesantísimo el dato de ella, ¿no? Que cómo voy a salir, yo estoy viuda, ¿no? Sí. Ella viuda sola en la casa, cómo tiene que salir para no parecer vulnerable. Exactamente, sí, esa idea de no sé manejar un arma, pero tengo que tener un arma al lado mío. Claro. No me interesa cómo, pero eso lo impone el respeto, ¿no? Claro. Es eso, y además su amor por la música de Bach, porque ella sabe tocar el piano. Es muy lindo. En algún momento había evaluado ponerle Bach bajo la lluvia, porque finalmente tiene que ver con la aparición de Bach en la lluvia en un momento. Mira. Pero bueno, no daba, me pareció. Porque alguien me dijo, no, mirá, El llovedor es un título, no me lo dijo la gente de editorial, viste cuando uno viene a la web previo, es una palabra que no se usa, fíjate, y la verdad que me gustaba como casi un neologismo para nosotros, en algunos otros países se usa. Pero El llovedor es buena en ese sentido, que también te va a quedar. Exactamente, sí, eso es lo que me pareció en ese momento. Los chicos de editorial les pareció bien, porque lo primero que le dije, aparte de que si no les gustaba la novela, la tirasen, es que si el título lo querían cambiar, lo cambiasen, no había ningún problema, digamos. Claro. ¿Hace cuánto que la venías trabajando la novela? Y eso tiene unos 5 o 6 años de laburo de la novela. A ver, no constante, quiero decir. Sí. Primero fue un cuento. Ajá. Cuando terminé el cuento me di cuenta que estaba todo muy encorsetado, que había más historias para contar. Empecé a armar el argumento, aparecieron las historias de ella en su vida pasada. Inmediatamente te das cuenta que tiene que aparecer en la inundación. Exactamente. ¿No? Sí, rápidamente entiendo que tiene que ser lo opuesto a lo que está pasando ahí. Claro. Y lo último que apareció fue La voz del llovedor, que cuenta su vida. Sí. Que eso fue un trabajo que hicimos con María Negro, se sentó durante unas semanas a escuchar la novela. Mirá. Y decirme, mirá, Marce, me parece que si haces esto la vamos a mejorar, o le falta esto para que mejore. Y bueno, le tengo que agradecer porque la verdad que el laburo fue interesante. A partir de ahí, bueno, yo armé esos 5 o 6 capítulos donde está la voz del llovedor. Claro, porque él sí va en primera persona. Exactamente, va en primera persona, él narra directamente su vida. También una vida trágica, ¿no? Una vida sin padre, alejado de las cosas, pero signado, ¿no? O sea, vos vas a ser... Eso vas a te iba a agua. decir, hay algo de lo... Bueno, al fin y al cabo es una tragedia, ¿no? Toda la novela es una gran tragedia. ¿No? Es en eso. Creo que la excusa de la lluvia es solamente para contar la tragedia, porque después, si llueve o no llueve, no modifica termina nada. siendo indistinto. Exactamente. Sí. Por lo menos me pareció a mí cuando quise hacer eso, ¿no? Por eso busqué ese final que Claro. quizás no está nunca avisado, que
Sí, igual con la vida, ¿no? Los finales de la vida no están avisados generalmente. No, tal cual. Sabés que nada que ver, es una historia, teníamos allá en Baviano también hay sequías. Larguísimas, eternas, incluso ha habido una de casi 10 años, a la pelota. Lo cual era casi todos se mueren todos, o sea, ya no había caso. Sí, no había manera. No en esa sequía, sino tiempo atrás. Esto me cuenta mi vieja, que me contaba mi bisabuela, que le contaba a su abuela, que había una señora que para que lloviera sacó a los santitos que tenían de cera, viste que en ese momento no eran de plástico, eran de cera, no eran de yeso tampoco, eran de cera. Sí. Los saca al patio, dijo, para que sepan lo que es el calor, dice, porque muy buena, maravilloso. ¿Por qué están allá comiendo cebo estos? Dice, porque la vela, viste. Es maravilloso. Es maravilloso. La lluvia que cayó le tiró al rancho a ella. Eso es lo que pasa cuando uno tiente un poco a la fe de esa manera, ¿no? Si uno tiene fe, ¿no? Impresionante. Es impresionante, pero es maravilloso, ¿no? O sea, para que aprendan, ¿no? Para que aprendan estos que están ahí a la sombra y a la fresca, ¿no? Claro, a la fresca. Está muy bien. Claro, bien, en esa idea, ¿no? Sí. Pero está buenísimo porque hay algo del recurrir, ¿no? Sí. Algo porque ya no sabés qué hacer. Es que es eso, o sea, no hay asistencia posible que te ayude. Yo estoy convencido que en los momentos de desesperación todo es bienvenido. A vos te dicen, vos tenés una enfermedad y te dicen tenés que pasarte un sapo vivo por el cuerpo y te lo vas a pasar. Mentira que me dice que no. ¿Entendés? Porque vas a hacer cualquier cosa. Mirá, porque vos estás desesperado por algo. Yo sé que vos no crees, pero dame una ropita interior que yo te... Tomá. Exacto, no me importa. Exacto, ¿me entendés? O sea, en la desesperación todas esas creencias son válidas. Claro. Y es mediocre burlarse de esa creencia, digo, ¿no? Sí, o sea, tomarlo en burla, no mirarlo con cierta... Claro, exacto. Es como esta mujer, no saca los santitos. Parece muy gracioso, pero es terrible, es verdad. O sea, estás en la fresca. Bueno, ahí está. Ahora vas a ver qué le va a pasar. Y bueno, qué sé yo. Y ahí pasó, ¿no? Y pasa. Está muy bien. Pero en esa movida de lo... Porque cuando te encontrás con lo natural, también es esto, ¿no? Es ella en un contexto casi aislado de todo, sí. en el llovedor, ¿no? Sí. Y que todo el pueblo en una desesperación busca una respuesta a algo que no está pasando. Y creo que también está mal que yo lo diga, pero hay una cosa que a mí me gustó hacer, que es utilizar al monstruo. No hay un monstruo, el monstruo es la naturaleza. No hay un monstruo. Ahí está. Yo no armé un monstruo que dé miedo. A eso voy. Que se entienda que no me estoy hablando bien de mi Dios. Me gustó hacer la idea de generar un terror, sino un monstruo concreto. Lo que te interesaba era buscar... buscar esa... ¿Sabés a qué me recordó también? Y esto sí es un halago, vos sabés que es un halago, a ciertos momentos de las novelas de Mucio. Sí. Sabes que es un halago, lo que es un halago y sabes. Sí. Lo sé, el tipo que admiro profundamente. Para mí es un orgullo que hoy en día que la novela tiene algún detalle, no es detalle, porque creo que él escribe una cosa y yo escribo otra distinta, pero que en algún toque se hermanan o se pasan por un costado, ¿no? Claro, hay algo que une en esa intemperie, en ese lugar de la decisión. Y de también estar en un lugar solitario, viendo a otra persona a lo lejos, que es cuando ve al llovedor en el carrito haciendo su ritual, que es muy interesante eso, porque aparte no sabes qué hace. No sabes qué hace. Hasta que no se acerca no entendés bien qué está haciendo. Claro, qué es lo que está haciendo. Y que él lo toma como un trabajo, ¿no? Y con seriedad. Con una seriedad total. Seriedad de un trabajo. Y ahí permite que la novela parezca algo fantástico, que es ese pájaro. Claro. Que él manda a buscar la lluvia, que es una habilidad fantástica, más que, no fantástica por ser extraordinaria, digo, del fantástico, del realismo, de mágica, si querés, ¿no? Nunca sucede eso. Claro. Pero es un pájaro celeste que tiene la capacidad de atraer la lluvia, teóricamente. Teóricamente. Claro. La verdad que te digo, en ese sentido me gustó muchísimo la trama, lo que tiene que ver con el ambiente. Lejos del humor, muy lejos del humor en este caso. Cosas que había hecho en otras novelas, acá no quería escribir sobre humor, que era mucho más sencillo seguramente llegar por el absurdo. Claro, no busqué por ese lado, traté de buscar algo por el horror. Están esas ratas que son capaces de comer chicos, están las moscas que hay una serie de plagas, ¿no? Es cierto, lo de las moscas y el padre. Y el padre, y después vuelven a aparecer las moscas en la sequía, y después, una serie de plagas que si bien no son bíblicas, pero juegan un poco por ese lado, ¿no? Claro, hacen una referencia ahí. Sí, hay un juego por ese lado, ¿no? Claro.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuria.fm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura. Y que seguramente hay... Porque también en las historias tuyas y en general en lo que vos escribís hay algo de esto de la búsqueda de esta mitología, ¿no? Sí. De buscar qué es lo que pasa en estos lugares que uno relata como mágicos y que al final de cuentas siempre son relatos. Sí, yo soy un fanático de todo lo que es mitología y la historia antigua, me parece que es maravilloso y que todas las historias que estamos contando hoy finalmente se contaban en esas épocas, ¿no? Todas, de alguna u otra manera se contaban en esas épocas. Los griegos con toda su mitología, los escandinavos, los sumerios. Los sumerios. Decíamos recién antes de empezar la charla de Romeo y Julieta, es una versión de lo que los griegos habían escrito de Píramo y Tisbe, o sea, una pareja que se encuentra en un amor imposible. Sucede un hecho trágico que desencadena una tragedia peor. Bueno, es básicamente lo mismo. Después hay unas modificaciones, pero ¿cuánto estamos escribiendo? ¿8.000 años? 6.000 años que tiene Joana, claro. ¿no? Y 2.000 y pico de ahora. ¿Y cuántas novelas como que muy se parecen difícil, a Romeo y Julieta? Claro, y muy difícil hacer algo distinto. Claro. ¿No? Odiseo hizo todas. Vino por todos lados el pobre Odiseo. Pensaba en esto de que cuando hablábamos a veces de narrar historias, ¿no? Aristóteles planteando los 3 puntos de la narración, sí, ¿no? En su poética, no está descubriendo nada ni imponiendo nada, sino trasluciendo, mostrando lo que ya funciona. Es que sí, es que ¿no? lo que uno hace es eso, o sea, el sabio lo que logra es eso, ¿no? Mostrar lo que está. El mismo Pitágoras descubre lo que es la armonía musical a través de una situación fortuita, que él pasa por un lugar que están golpeando una serie de yunques, y cada golpe tenía un sonido distinto. Lo que para los demás eran ruidos, él entendió que había algo que era más agudo, algo que era más... Entonces, claro, y que formaba parte de una misma nota. Exactamente. Entonces se dirige a su casa y comienza a hacer un análisis y no inventa, él descubre, claro. O nos pone a todos y nos dice, acá hay armonía. Claro. ¿No? Y me parece que eso también funciona en la escritura. Tiene que haber armonía en lo que uno escribe. Es decir, no equilibrio. El equilibrio son fuerzas que confrontan y se anulan entre las dos. Que a la vez es mucho más fácil de encontrar, porque como por ejemplo vos encontraste que si la situación presente era una sequía, en su pasado tendría que haber una es una situación de equilibrio. Claro. Pero a mí me parece que la literatura, el arte va por la armonía. Es decir, son fuerzas que convocan unas con otras. Esto no lo estoy diciendo yo, esto es una teoría de un filósofo que se llama Gustave Thirot, y se lo escuché en una charla a Daniel Santoro, no el periodista, sino el artista plástico, sí, justamente total. Con María Negro estaba hablando hoy, la escuché en una charla que Santoro no discutían, sino daban su opinión y llegan a la conclusión que la armonía lo que hace que el arte mejore, porque son fuerzas que se juntan y generan un nuevo movimiento a partir del movimiento original. Entonces se supera el origen de eso. Y esto es fácil. Cuando vos escuchás un coro polifónico, ¿qué hace? Canta una melodía que a nosotros nos suena, cantaríamos todo igual, y ellos van utilizando distintas voces haciendo armonía. Bueno, esto es lo que pasa en una escritura, o debería pasar en la escritura cuando es bueno, ¿no? Claro. No sé si pasa ahí, debería pasar en la escritura si es buena, ¿no? Sí. No, yo estoy seguro que sí, por otro detalle. Y acá justo entramos en un tema que creo que fue lo primero que te dije cuando terminé de leer la novela. Para mí, yo le cuento a la gente, para mí es un privilegio poder leer a gente que admiro y poder mandarle un mensaje y putearlos, ¿no? Y decirle cualquier cosa y que esté todo bien. Son ventajas de estar mezclado en esto, ¿no? Pensaba en esto que vos decís de la armonía, que Dolina lo explicaba, que cuando él escuchaba cómo hacían para cantar
en diferentes voces Claro, y hacer. claro. Y le explicaron que la armonía era el acorde, entonces cada uno canta en una de las diferentes notas Ahí del está, acorde, ahí está, ¿no? ahí está, ¿no? Y que Bueno. van armando ese Es juego eso. completo. Es eso. ¿No? Es eso. Evidentemente hay algunos músicos modernos que desconocen a Pitágoras y desconocen cualquier tipo de cosa, ¿no? Digamos. Y mucho más la armonía. Y mucho más la armonía, ¿no? O sea, desconocer a Pitágoras no sería grave, pero desconocer la armonía es un poquito más grave cuando uno hace música, ¿no? Claro, en ese punto sería más peligroso. un poco más lo peligroso. que o por lo menos no sé, sería casi una ironía, ¿no? Casi una ironía, sí. Casi una ironía. Soy músico y no sé la armonía, ¿no? Es como Desconozco a Pitágoras, lo cual no es grave, No es pero no grave. conozco la armonía, lo cual sí es grave, ¿no? Básicamente. Exacto, No, desconocer sí, a sí, Pitágoras, bueno, podría tener algún inconveniente a nivel Puede ser, intelectual, claro, pero no claro. sería lo terrible, ¿no? No. O sea, al fin y al cabo hacemos un montón de cosas que no hemos descubierto, ni siquiera la No, hemos más entendido, vale. pero las hacemos normalmente. Claro, o sea, claro, funciona. lo subimos al colectivo y no nos preguntamos quién creó el colectivo. No, subimos y viajamos. Bueno, No andamos por la vida como anduve yo cuando me descubrí que ómnibus era una palabra absolutamente latina. Que quería decir- Ahí está. Claro, que decía, me subo a un ómnibus que quiere decir para todos. Es para todos, claro, claro. A nadie le importa. a nadie le importa. Bueno, es que son los temas que habló de periodismo argentino en los canales de televisión. Consisten, por ejemplo, Claro. cuándo comienza la Edad Media, cuándo termina la Edad Seguro, Media, seguro. qué descubrió Pitágoras, además de su teorema, y así. Claro. Lo vemos todos los días. O sea, yo no hago más que aprender TN y escuchar que el tipo dice Romeo y Julieta Romeo y Julieta vienen de- vienen de Piramitismo. Y comienza el tipo a contarnos la historia, ¿no? Abajo del Zócalo dice urgente. Urgente. Último momento. Es eso. No olvidar. No olvidar. Porque claramente es mucho más interesante seguramente lo que dicen ellos que la estupidez que me puede ocurrir a mí. Que no le importa a nadie. Qué ¿no? Pero bueno, maravilla, sí, bueno, tal es eso. cual. Bueno, pero lo que me llamó la atención mucho y que me gustó y que veo en vos en cuanto a evolución tuya también en ese sentido, es que hay un trabajo palabra a palabra donde las oraciones están puestas y vos te das cuenta que esas oraciones son de esa manera y no podrían ser de otra. Muchas o gracias. por lo menos no se encuentra una manera mejor de hacerlas. Gracias. Y están bien elaboradas. Es como si hubieras trabajado casi artesanalmente. Sí, ¿no? ahí vamos a otro tema interesante, Sí, ¿no? sí, sí, Discúlpame. Yo creo que el artesano y el artista son distintos. Por muchas cosas. Stevenson dice que el artesano tiene un jeite que, no dice jeite, él no usa otra palabra, Sí, que sí. repite un gesto todo el tiempo para generar una cantidad de aritos que luego vende en una feria, por ejemplo. El artista no hace eso, no puede repetir el gesto porque se cansa, porque no es lo mismo, porque no es No, el segundo claro. igual. Y por otro lado, el artista camina siempre de la mano no de la desgracia, sino de la... De la imposibilidad. No, de fallar. De fallar. Está siempre al borde de fallar. El artesano no. El artesano tiene un Claro, tiene una técnica inmediata. Cuando digo fallar, no quiero decir no vender libros. Eso sería No, otra no, cosa. es Estoy diciendo fallar cuando uno se sienta a Eso laburar no es con su- hablar de literatura. Exacto. No, exacto. Es fallar cuando uno se sienta a hablar, a escribir, sabiendo que uno está por el fracaso, cerca del fracaso todo el tiempo. Está por fracasar todo el tiempo. Claro. Lo haces y sabes que hay algo que no está bien. Y con el tiempo verás o no, pero el artesano no. Me parece que eso, el laburo del escritor, debería tomarse como un laburo artístico, no el mío, digo el del escritor, ¿no? Sí, un laburo artístico. Por eso decía esto. Pero sí, hay un laburo que consiste, creo yo, a veces en esto que te decía de buscarle armonía al texto, ¿no? Que esta oración encaje en aquella, casi como un rompecabezas que vas armando. Sí. Si logré eso, estoy muy feliz de Te haberlo digo, hecho. Obviamente sin querer, ¿no? O sea, yo quizás otra cosa y salió mal, pero bueno. No creo. No creo en el sentido de que está buscado. Siempre estamos ante la falla, porque el lenguaje es imposible, Exacto, el exacto. lenguaje es impotente. En Pero no ese solamente el sentido. lenguaje, el arte. Claro, el arte claro, es los algo- materiales son- ¿Cómo manejás el arte? Claro, siempre dice, no me acuerdo qué filósofo es, pero seguramente alguien importante, que dice que toda decisión es una decisión errada, Por ¿no? supuesto, Porque por supuesto. hay tantas posibilidades, Tantas posibilidades hacerlo, que, bueno, alguna va a ser mejor que la que Es por dijiste. eso, ¿no? Después, claro, uno dice, bueno, pero a mí se me ocurrió primero. Digo, Bueno. esa es la otra situación, Hasta ¿no? el Esa es la momento, otra respuesta. nadie Que es, encontró otra Mire, señor, mejor". lo que ha hecho usted, me parece que se podía haber hecho por otro lado. Ok, pero Lo a mí hice se me ocurrió yo. primero. Dice el tipo y se va para aquel lado, ¿no? Que sin importarle mucho lo que está diciendo. Claro, claro. Pero es así, es así. Pero sí, hay noto un trabajo mucho más minucioso en las oraciones, no porque antes hayan sido descuidados, sino que acá
hay como una justeza que me parece mucho mejor alcanzado que en otros textos, a pesar de que en los otros textos no noté eso. No, es posible que, creo que el texto, yo quería que el texto tuviese, además de esa tragedia, la empujase a esa tragedia, es decir, le diese una belleza a la tragedia, que por más que parezca absurdo, las tragedias tienen una belleza. Bueno, sí. ¿No? Entonces me pareció que eso es lo que yo necesitaba, que contar esta historia desde un punto de vista trágico y simplemente eso, no me iba a alcanzar a mí como gusto personal, ya no para demostrar nada a nadie, sino creo que uno escribe para eso, como gusto personal, y después, bueno, tiene la suerte o no de publicarse, es un accidente en la vida de alguien. Sí, uno a veces piensa, ¿no? El escritor fracasado, qué sé yo, y vos decís, mirá, si estamos hablando de vender libros, eso no es literatura. No es literatura, claro. Eso no tiene que ver con la la cosa, literatura. O sea, eso es una cosa. Claro. Pero está bien, yo no critico al que vende libros. Maravilloso. Y ojalá, la otra vez a alguien le dijeron, X escritora que hace novelas románticas históricas, y dijo, qué desastre, bla, bla, bla. Y el otro le dijo, bueno, pero tiene 16 ediciones del libro. ¿No te gustaría que tu libro tuviese 16 ediciones? Sí, dijo el otro. Y bueno, claro, es eso. Vamos, tampoco nos pongamos en exquisito decir, claro, yo no quiero. Porque con ese criterio, el tipo que solamente tiene un libro vendido es más artista y más enorme que otro que tiene 16.000, 160.000 o 1.000.000. Claro. Y no es así. El arte no funciona así, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Por eso te digo, hay caminos que son diferentes, que ayudan a impulsar más que lo que tiene que ver con la venta y la publicación. Primero con la publicación. Sí. Porque primero un texto tiene que estar publicado. Por supuesto. Por eso que llaman, uno a veces se ríe con aquello de mi libro. En el libro hay un montón de gente que va interviniendo, ¿no? El tapista, claro, el editor, el que imprime. Es un libro. ¿No? Termina formando un trabajo medio en conjunto. Sí, ¿no? Aislado, pero en conjunto finalmente. Sí. Quiero decir aislado porque vos no te sentás por ahí con el tapista ni con el imprentero, pero a algún lado todos van colaborando para el mismo lado. Y por cierto, mira, vamos a ir a esa parte. La tapa me parece hermosa, primero. Lo mostramos. Es una foto de una de las traductoras de También el Caracol. También el Caracol tiene la impronta de que sus libros son grises con un solo color. Claro. Pues en este caso es el rojo de la manija del rojo naranjado, así naranjado medio atrás, óxido. es medio óxido. Es la idea, como charlamos con los chicos, hablemos que no hay agua sin decir que no hay agua, ¿no? Es eso. Es verdad, sí. Viste que hay una tendencia en que hablemos de... El texto se llama La Vaca. Y entonces, claro, póngate la vaca adelante. No, bueno, busquemos otra cosa, a ver, un cencerro, busquemos otra cosa que nos dé una idea de. La idea liviana de que se habla de esto, pongamos eso. No seamos tan literarios. No seamos tan literarios. Vamos a morir de literalidad. Seamos un poquito más artistas de eso, en ese sentido, ¿no? Es eso. Tal cual. Y la verdad que es un trabajo hermoso porque la caja en la que está armada, comentamos, tiene que ver con el marco en el que está puesto el texto. El tipo de letra y el espacio que hay entre las líneas, que es generoso y está bien y permite... Porque uno de los temas que habíamos charlado en algún momento, con Miguel sobre todo, viste que la parte del llovedor está en cursiva. Claro. Y mucho de la cursiva, si no tenés una buena caja, te arruina la vista, ¿viste? Porque sin embargo, acá funciona porque al tener buena caja arranca bien, ¿no? Sí, la verdad que aparte el libro es muy lindo. Ya es el segundo que tenés con También el Caracol. Sí. Seguramente el segundo y seguramente el último, porque vale decir, basta, este tipo me tiene podrido, rájenlo de acá, lo cual tiene toda razón del mundo. Ya perdimos mucha plata, no me parece que no tiene sentido apostar a una segunda opción. Ya está, échenlo. La segunda es la vencida. Los chicos logran muy bien. Mariana Alonso, que es la editora, y Miguel Sardeña, que es su ladero, digamos, él maneja la colección japonesa, pero también interviene en esto. El trabajo que hacen es muy, pero muy meticuloso. Detalles que a uno se le escapan y dice, mira, esta palabra lo usaste 10 renglones antes, fíjate si la querés cambiar. Es maravilloso trabajar con ellos, porque en serio tienen un oído y una lectura muy fina y son muy macanudos en cómo cuidan al texto. Bueno, perfecto. Recomendamos entonces no solamente El llovedor de Marcelo Rubio, sino que visiten el catálogo de También el Caracol, por favor, qué textos que tiene. Y bueno, últimamente también publicado en la Martín Sancia con Uquillo. Después hablaremos de eso. Después hay el nombre del libro, después Juan Guinot,
También está ahí, Ramón Marcela Guinot con los Vicente. 33, 33 RPM. RPM, sí. Las comadrejas no existen, que es otro muy buen libro. Está En las semillas ya está el aroma, que es un título precioso de Gonzalo, hermoso libro también. Y toda la colección japonesa de ellos, que también es un laburo que hace muy bien. Así que bueno, Marce, muchas gracias. Ustedes, gracias por la haber invitación y venido por soportar la pavada que a uno se le ocurre en por medio favor, de las por favor, charlas. la pasamos bárbaro. Muchas gracias. Bueno, ustedes hagan comentarios, pongan me gusta, compartan el video, ustedes saben lo que tienen que hacer, pero por sobre todo suscríbanse a la Biblioteca del Sonido y la Furia. ¿Qué? Che, Rubio no depositó todavía la plata para la prensa, ¿eh? ¿No puso la plata todavía? Así que guarda todo el video cuando... No, es horrible, es horrible. Elba se asomó a la puerta de su casa. Tenía las manos en la cintura, el mentón levantado y parecía estar olfateando el aire. Era una tarde oscura y el cielo era un interrogante de nubes violetas. Del dormitorio trajo el rosario de piedras blancas, ese que tenía a los pies de la imagen de Bach. Lo enroscó en su mano derecha y salió al patio. Los pájaros cantaban. En verdad, desde hacía semanas no callaban su pedido de agua, como si en la protesta llevaran también el reclamo de los sembradíos mudos y el de los molinos asqueados del sabor del polvo. Se persignó al arrodillarse. La cruz se columpiaba. Los labios apenas se movían. La fe es una palabra inexacta, un acto que no pide explicaciones. Un escándalo en el cielo le conmovió el cuerpo. Ella no le dio tregua al rezo, se persignó 2 veces y arremetió a viva voz con «Dios te salve María». El viento corrió entre los árboles, levantó la tierra en un remolino agotado. Se llevó las manos cerca de la boca apretando el rosario. Las cuentas corrían entre los dedos y se clavaban en la carne. A su espalda el maíz sembrado con las hojas marchitas. De seguir así no habría cosecha. Las deudas se acumulaban. Y si en verdad algún día llovía y el sembradío se salvaba, ¿cómo podría hacer ella sola para levantar la cosecha? Dio un suspiro. Elba era de las que preferían creer que Dios no lastima a los buenos. Un olor a tierra mojada llenó el aire, vino desde el vientre de la tormenta. Luego azotó el paisaje un trueno, desganado, afónico. Las nubes intentaron formar un laberinto algo paupérrimo, un preaviso de la desilusión. Ni una gota. La tormenta se alejó con la vergüenza de lo incompleto. El sol comenzó a filtrarse. Los pájaros comprendieron lo sucedido y perdieron la fe antes que ella. Lo más peligroso de esas aves era cuando pretendían volar. Daban vueltas a cualquier altura en círculos imperfectos hasta que caían en picada. Otras veces no volaban. Estaban un buen rato bamboleándose en alguna rama seca y luego se desplomaban. Cada semana frente a la casa aparecían 2 o 3 pájaros muertos. Ella los juntaba para enterrarlos. La caída de uno de esos pájaros le había agujereado el techo del galpón y tuvo que pedir ayuda para reparar el daño. Antes del anochecer guardó las gallinas, llevó los caballos y la vaca al establo. Después puso a calentar la comida para la noche y preparó las velas. La distrajo un galope. Elba se limpió las manos en el delantal cuando oyó que el galope se acercaba. Por un segundo pensó que podía ser otro jinete. Todos sabían que vivía allí una mujer sola, y eso era sinónimo de fragilidad. Pero el galope venía del lado de los Medina.
se ordenó el pelo y procuró alisarse la ropa. No quería quedar como un impresentable. Cuando el galope le pareció suficientemente cercano, tomó la escopeta. Y ahí esperó, en la puerta de la casa, los pies bien plantados en el piso, el pelo prolijo y el arma entre las manos. Alzó la cabeza para ver al jinete, y como cada vez que el Medina Mayor le hablaba, ella se detuvo en esos ojos azabaches. El Medina Mayor tiró las riendas del caballo, que apenas retrocedió unos pasos, y con un ritmo pausado le dijo: en el pueblo decidieron, en verdad decidimos, que es hora de hacer algo para terminar con esta sequía. Vamos a contratar a un llovedor. Hay uno que viene de las tierras del sur. Parece que hay buenas referencias. Hizo llover en lugares imposibles, según cuentan. Está de paso por la zona y va quedando muy poco por perder. A lo mejor él puede traernos la lluvia. El llovedor. Marcelo Rubio. Voz: Belén Torras. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.